Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de inversiones. El día de hoy tenemos un día bastante agitado. Como ustedes muy bien sabían, teníamos el dato de la inflación que podía haber generado pues mucha volatilidad en el mercado. Es decir, saber si es que el mercado de forma general puede darte un retumbo al tema de los tipos de interés o puede de otra forma generar otros estamentos de inversión. Bueno, en este momento, pues me gustaría saber si todos ustedes, pues, pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Sí, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Y perfecto, gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a trabajar ahora sí en función a lo que habíamos comentado, ¿no? Sobre cómo el mercado recibió el tema de la inflación y qué esperar de ahora en adelante. Bueno. Como ustedes muy bien saben, una de las propuestas de la Reserva Federal es bajar el tipo de interés, es decir, que el tipo de interés se vaya normalizando, es decir, vaya cayendo poco a poco. Eso es un hecho. La cosa aquí es que el tipo de interés no va a caer solo por el discurso, sino debe caer cuando tenga datos económicos que fundamenten la caída. Los datos económicos que en este momento se están interpelando dentro de estas propuestas dichas por Jeremy Powell es la inflación, el Producto Interno Bruto y el desempleo. Se espera que la tasa de desempleo suba, el Producto Interno Bruto caiga y la inflación caiga. Cuando sucede ese escenario, se prevé que por fin se baje el tipo de interés. Bien. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este entorno? Que a pesar de los discursos y las advertencias de la presidencia de la Reserva Federal de querer ya disminuir el tipo de interés, pues no se ha visto esto materializado debido a que si ustedes se fijan, cada vez tenemos datos más impresionantes en el mercado. Es decir, el desempleo no está fortaleciéndose, más bien existe más empleo en Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, el Producto Interno Bruto está creciendo, es decir, no existe una reducción. Y ahora, el dato sorpresivo el día de hoy es este dato, el dato de las 7:30, que fue el IPC. Se esperaba una reducción en el IPC y con esa reducción en el IPC, básicamente hubiéramos dicho, bueno, el discurso puede estar conforme a la inflación, entonces se va a reducir el tipo de interés en julio. Pero como ustedes pueden observar, el tipo de la inflación ha subido. ¿Qué implica esto? Que aún no es tiempo de bajar el tipo de interés. Es un hecho que se va a bajar, insisto, pero en julio probablemente no sea el tiempo. Lo más seguro es que el tipo de interés se baje en noviembre y eso lógicamente implica que el dólar americano tenga valores de fortaleza. Bien, entonces esa noticia, como ya lo veníamos viendo el día de ayer, tiene dos efectos. El primero, si es que es igual o superior, eso va a hacer que el dólar americano suba con mucha fuerza, que es lo que les venía anticipando el día de ayer, o si el tipo de interés, perdón, la inflación es menor, eso va a concretar que el mercado genere una gran suba. Bien, ahora de forma general salió el dato mayor a lo esperado, lo que implica lógicamente que el dólar americano mantenga una tendencia de fortaleza, al menos en lo que va de esta semana. Dicho de otra forma, vamos a encontrar una tendencia de fortaleza en el dólar. Bien, el dólar americano se va a fortalecer, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, mañana también tenemos datos del IPP. Bueno, después de esta noticia. Vamos a tener las actas de los miembros de la FOMC que también generan volatilidad. Y el día de mañana, el mercado va a ser exactamente lo mismo que vieron hoy, mañana. Exactamente lo mismo. Bueno, principalmente porque mañana tenemos los datos del IPP. Y los datos del IPP, pues es lo mismo que la inflación, pero desde el punto de vista del productor. ¿Ya? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Que el IPP como tal va a generar ujú, el mismo incremento. ¿Ya? Como va a generar un incremento en el IPP, la inflación otra vez se va a considerar o va a mantener su tendencia. En otras palabras, el mercado continuará con la fortaleza en el dólar. Esa sería básicamente la traducción detrás de todo esto, ¿ok? Que vamos a encontrar mucha fortaleza en el dólar americano, al menos el día de hoy, el día de mañana,
y el día viernes a ver qué sucede, ¿no? Pero si la tendencia continúa, deberíamos continuar toda esta semana en fortaleza en función del dólar. Algunas señales de inversión nosotros ya la habíamos visto, como les había anticipado, ya sabíamos que el mercado iba a reaccionar ante algunas posiciones, entonces justamente habíamos anclado algún mecanismo de inversión clave, ¿vale? Entonces, vamos directamente a la plataforma y a revisar los principales instrumentos, en específico los que ya veníamos invirtiendo, ¿no? Bueno. En este momento me encuentro en la plataforma de inversión y vamos a hacer un seguimiento de lo que venía haciendo el día de ayer en el mercado. A ver, si nosotros observamos, vamos a eliminar esto para que quede todo claro. Ayer habíamos anticipado que el movimiento del oro rompió su máximo histórico, pero este máximo histórico iba a generar una corrección fruto de unas señales que habíamos observado, ¿no? Habíamos visto las divergencias. Recordarán todos ustedes que vimos una señal en divergencia, ¿no? Aquí en H1, en D1, perdón, se va a ver mejor. ¿Cómo se encuentra la divergencia en ese sentido? De la siguiente forma. Si ustedes observan, el mercado en este punto iba a generar una corrección debido a que teníamos velas de cuerpo pequeño, la divergencia de precio. Si observamos aquí hay una divergencia, movimiento en suba, estocástico en cruce, y el volumen yo les había anticipado que es un volumen bajo. Entonces, al tener un volumen bajo, implicaría que el mercado como tal quiera hacer una corrección. ¿Ya? Esas son las señales que vimos el día de ayer, en donde el mercado yo les había mencionado que tiene mucha posibilidad de generar una fuerte corrección. Entonces, recordarán que ayer hicimos un pequeño ingreso, el mercado nos quiso asustar un poco, ingresamos más o menos por aquí, no, un poco más abajo. Déjenme ver aquí, más o menos ingresamos en 57. El mercado subió a 63, pero yo les decía que tranquilos, que mientras el mercado no rompa la zona de 67, esto va a continuar a la baja, ¿ya? Y habíamos trazado algunos niveles de referencia, recordarán, ¿no? El primer de referencia era el nivel de aquí, el segundo de referencia el nivel de acá, donde ya topó, y la última referencia es la ruptura. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en este momento? Inicialmente el mercado el día de ayer pues, se desplomó, ya mientras terminamos la sesión de inversiones, nuestra posición en venta fue favorable, se desplomó y generamos ganancias, nosotros en el oro. Bien, estas ganancias después se enrangaron hoy en la mañana y con el dato del IPC llegó al take profit básicamente, que fue este nivel, ¿ya? Ahora, ¿qué esperar de esta postura de inversión? Bueno, inicialmente lo que podemos concluir en el dato del oro es que el oro, si ustedes observan, es cierto que el mercado ha generado una caída, ¿ya? Y ha sido una caída relevante. Bueno, más que caída relevante, ha sido una caída en función de las mechas, es decir, ha hecho mucha volatilidad en el precio. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, primero, si ven, el mercado está bien sujeto a su zona de control. ¿Ya? El mismo análisis de ayer ya generó la caída que puede ocasionar que el mercado intente llegar a la ruptura, que era lo que ya veíamos en el largo plazo, intente llegar a la ruptura y de la ruptura otra vez coja un impulso alcista. Entonces, bueno, en la ruptura habría que preguntarse si es que va a existir un impulso alcista o el mercado va a decaer. Lo que es un hecho de momento es que el mercado tiene que topar la zona de ruptura. ¿Por qué? Bueno, primero por las divergencias que les he trazado, ¿no? Las señales en venta en el largo plazo. Segundo, porque si ustedes se fijan en la tercera ruptura, aquí el mercado sí que ha reaccionado a este precio, es cierto, es un hecho que ha reaccionado a este precio, ¿ya? Pero cuando tenemos este tipo de noticias donde se genera un gran rechazo de forma técnica, el precio tiende a llenar esta acumulación que estamos viendo como mechas. Entonces el precio va a generar una venta hasta al menos la zona de control. En otras palabras, ahorita el precio está en 23.30 prox. Yo creería que va a terminar a 23.00. Sería lo ideal. ¿Ya? Y este es bastante normal, ¿no? Porque imagínense, el mercado, el oro viene subiendo, descontando su movimiento desde el día al viernes. Desde el día viernes viene escalando, de la semana pasada, ¿no? Viene escalando máximo, 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 máximo. Es justo que venga una corrección. Entonces, la propuesta sería tratar de vender esta inversión hasta el punto de acá, hasta los 23.00. Y un stop loss, obviamente tenemos que colocarlo el stop loss en la figura de ruptura. Es decir, aquí
ya rompió el precio, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Ya rompió. Perfecto. Entonces la figura de ruptura debería ser por encima de este nivel, porque si pasa por encima de este nivel, ¿qué sucede? Que ahí la tendencia otra vez se convierte en un movimiento alcista. Pero dado los últimos acontecimientos, el mercado lo que debe hacer es desplomarse. Bien, entonces vamos a ejecutar una posición en venta con un riesgo moderado, dependiendo del nivel de su cuenta, por supuesto, y vamos a colocarlo por encima de la zona de ruptura que les acabé de mencionar, ¿no? Si sobrepasa la zona de ruptura, lógicamente el precio lo que va a hacer es cambiar la tendencia y se va directamente al alza. Ahorita la volatilidad ya la vivió. La volatilidad ya la vivió el precio. Y por último, el take profit, nos vamos acá. Como les dije, mañana con los datos del IPP esperaríamos básicamente lo mismo. Bien. Y con eso tenemos ya una posición 2-1 donde podemos ya generar ganancias. Les voy a enviar en este momento la señal de inversión para que todos ustedes tengan el stop loss y el take profit, ¿no? De momento, ya, miren, se sigue desplomando, no con fuerza, pero está desplomándose. Digamos que sigue en comisiones. Esperamos que caiga más para ajustar el stop loss. Durante esta semana es posible que toque ese nivel, es muy posible con los acontecimientos que estamos viviendo ahora. Vamos a ver qué puede llegar a pasar. A ver, y nos fuimos a la venta. Listo, bien. Estamos en ganancias, en grandes ganancias, de hecho. Veo que ha caído de forma inmediata ya $3. Bueno, igual, eso no es scalping. Si fuera un scalping, dejaríamos que el mercado ya cerrar las posiciones, ¿no? Si fuera un scalping, porque hemos hecho una buena entrada. Sí, pero como no es scalping, vamos a dejar que el mercado llene este hueco que les dije, ¿no? Llena ese hueco y ahí sí que podríamos cerrar la posición. ¿En qué precio sería bueno ajustar el stop loss? El stop loss sería bueno ajustar después de este rango de mecha. Es decir, cuando el precio rompa este nivel, ¿sí? Cuando el precio rompa este nivel, es decir, esté por debajo de 23.20, ajusten el stop loss. Es decir, este stop loss de aquí debemos bajarlo por acá, ¿ya? Porque el precio lo que va a hacer inmediatamente es llegar a 23.10, 23.5, 23.00. Y el stop loss, en el caso de que salga un acontecimiento, últimamente pues está viendo cosas muy extrañas en el mundo, se dé la vuelta, vamos a terminar en positivo. Entonces, esta zona de aquí va a ser la importante para ajustar el stop loss, ¿vale? Bien, entonces vamos a mantener esta posición, estamos en ganancias, dejémosla ahí de momento. Nos vamos directamente al Bitcoin. Esta posición nosotros ya la teníamos el día de ayer y aquí estamos con fuertes ganancias en la posición del Bitcoin. El día de ayer habíamos pronosticado que el precio iba a enrangarse por última vez antes del halving, que está aproximadamente en 9 días, y tenemos buenas posiciones en función de la venta como tal, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si ustedes observan, el movimiento de precio está en este lado, con un punto de sobrecompra y un punto de sobreventa. Bien, yo les había manifestado la posibilidad de que el punto del precio, ¿sí? El punto del precio aquí iba a generar una corrección, la última corrección, porque ayer habíamos contado la figura y estaba en 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este va a ser la última entrada a la compra antes del halving y eso se va a disparar. Entonces, ¿qué esperaríamos en este precio? Que el mercado como tal caiga a esta base. Cae a esta base, el precio, cae a esta base. Y aquí existe mucha posibilidad por la zona de control, por el fundamental, que el Bitcoin se dispare y rompe los 73.000. Entonces, como ya habíamos pronosticado básicamente este movimiento, ustedes podrán darse cuenta que básicamente lo que hicimos fue vender el mercado el día de ayer. No logramos capturar la mecha del mercado porque cuando analizamos esto, el mercado ya había hecho su mecha, pero sí logramos tomar una buena posición en venta en Bitcoin. Bitcoin se ha desplomado. Aproximadamente, déjenme ver cuánto ha caído.
aproximadamente cayó un 4%, entonces eso nosotros nos hemos beneficiado de esta cartera y aún puede caer mucho más, ¿no? Ha rebotado a los 72, yo creería que podría caer incluso máximo a los 63, 60 básicamente, donde está puesto nuestro take profit. Entonces la posición, si ustedes la tienen abierta, manténganla. Esto va a ser un buen swing, va a generar muchas ganancias, pero hay que mantenerla, ¿ok? Esto sería la actualización en el precio de Bitcoin como tal, ¿sí? Vamos a ver la actualización en el precio del Nasdaq, que esta sí que me interesa porque en el Nasdaq teníamos un rango de una cuña, ¿bien? Y miren, la cuña, como les había anticipado el día de ayer, comienza a tener ya muchas dificultades al momento de querer una suba de precio, ¿ya? Hoy los datos del IPC, como fueron sorprendentes, básicamente, va a ser que no se suba el tipo de interés. Debido a correlaciones y al no subirse el tipo de interés, el mercado como tal se comienza a estancar en estos niveles. Es decir, el Nasdaq no mantiene aún su tendencia, por decirlo así, aún no mantiene su tendencia, pero siguiendo la lógica fundamental, esta cuña que vimos en su momento se va a transformar en una cuña bajista, pero en una cuña falsa de mercado. Ya, esta cuña, que en su momento dijimos, mira, el mercado tiene la posibilidad de que suba. En este momento, con la noticia que estamos por recibir, lo posible o lo más probable es que siga sus temporalidades de largo plazo y se desplome a la zona de control. Es lo más probable. ¿Ya? ¿Por qué es lo más probable? Básicamente porque el precio, como ustedes pueden percatarse, básicamente porque el precio ya tiene un fundamental que básicamente va a hacer que las acciones se desmoronen y pierdan valor, por un lado. Y por otro lado, en el largo plazo, como habíamos visto el día de ayer, tenemos, miren, una posición aquí en sobreventa, en sobrecompra, perdón, lo que implicaría una venta, volumen bajo, y en el mercado un poco, digamos, en temporalidades más bajas tenemos divergencias, ¿no? Por ejemplo, es el caso de esta figura, ¿no? Movimiento al alza, movimiento trabado. Posición de divergencia, venta, volumen bajo es venta, y el precio te está rechazando el máximo. Lo que debería hacer es que el mercado o el Nasdaq debería desplomarse. En otras palabras, tenemos un buen punto de partida para generar rentabilidad, como ustedes pueden darse cuenta, en la venta. Bien, obviamente aún no podemos ingresar en este punto porque estamos en una zona de conflicto. Ya, esta zona que hemos trazado como una cuña sigue siendo conflictiva, a pesar de la noticia que se terminó siendo una sorpresa, no lo ha quebrantado. Entonces, mientras no quebrante, no tenemos la confirmación de precio para ingresar. ¿Sí? Entonces, lo ideal en este punto, y vuelvo e insisto, es que el mercado como tal deba generar un desplome. Un desplome que nos pueda generar también a todos pues ganancias, ¿no? Entonces vamos a guardar a ver qué termina de suceder en este instrumento y en función de eso vamos a trabajar un poco más adelante, ¿vale? Bien, entonces, una vez mencionado el tema de cómo las inversiones en este momento se han venido ejecutando en estos tres principales instrumentos que hemos estado dando seguimiento, vamos a ver otros instrumentos en los que también venimos dando seguimiento para ver qué es lo que podría llegar a suceder. Estos instrumentos, en este caso, no hemos estado invirtiendo, pero siempre es importante recalcar este nivel. Si ustedes observan, nos encontramos en este preciso momento en el instrumento de el yen japonés. Bien, el yen japonés, como ustedes muy bien saben, hemos tenido unos últimos años, en el último periodo, después del aumento del tipo de interés de Japón, un máximo histórico que no se ha atrevido a quebrantar, básicamente, ¿no? El máximo histórico que ahorita está afrontando el yen japonés solo fue visto en 1989. Entonces, realmente es un dato re importante, porque desde 1989 no se había visto un tipo de cambio en Japón de la forma en la que estamos viendo ahora, por un lado. Por otro lado, si me voy a el gráfico W1, ¿qué podemos encontrar? Como les había dicho, ¿no? Hay que tener cuidado porque da apariencia de que Japón como tal lo que quiere es rebotar en su rango institucional. Siempre ha dado esa apariencia, ¿no? De querer rebotar en el rango institucional. ¿Cuál es el problema? El problema se centra fundamentalmente que el precio, como ustedes están viendo, está penetrando ese rango. Como está penetrando ese rango, y eso se debe principalmente a los datos del IPC del día de hoy,
Si decimos que el dólar va a cobrar valor, entonces el yen lo que va a hacer es subir. Subir el yen y lo más seguro es que vuelva a topar un máximo institucional histórico, ¿ya? Porque el mercado de esa forma se movería en base al análisis fundamental que hemos visto con anterioridad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues nosotros como inversionistas, pues debemos fijarnos en que el mercado como tal tiene la posibilidad en este momento de generar una posición de inversión más a la alza, ¿ya? Con eso, básicamente nosotros estaríamos acercándonos a nuestra correlación, a las correlaciones que hemos visto con anterioridad, nos estaríamos acercando sin ningún problema, pero hay que estar muy atentos a las noticias que el mercado pueda llegar a tener más adelante, ¿sí? Entonces, tengamos mucha precaución al momento de tomar decisiones en el yen. Aún el yen sigue siendo un activo que se ha venido descontrolando, ¿no? Sigue siendo un activo que se ha venido descontrolando en el yen. No podemos aún decir que el yen como tal nos va a generar movimientos de ganancia o que vamos a ingresar a la zona institucional, porque como ustedes pues pueden percatarse, en el dato del yen hay mucha injerencia, ¿sí? Hay mucha injerencia hacia lo que puede llegar a suceder. Entonces, vamos a mantenernos aún al margen. Sin embargo, lo que podemos concluir de momento es que ya estamos dándonos cuenta que el yen está rompiendo su rango institucional y que las correlaciones están regresando. Esa parte va a ser esencial para nuestro estudio más adelante, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver la figura de corto plazo, a ver qué señales podemos tener. Mira. Si me voy a la figura de corto plazo, es lo que les decía el día de ayer, ¿no? Que aparentemente ciertas figuras de inversión nos dan preámbulos de que el mercado como tal nos podría dar un punto de vista un poco más, digamos que contrario a lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Es decir, el mercado como tal, aquí cualquier persona que hubiera tomado esta zona de liquidez, francamente hubiera dicho, mira, esto el mercado va a desplomarse. Históricamente lo ha hecho, está teniendo mucho rechazo en este nivel, entonces la lógica obedece a que el mercado podría generar un desplome, pero no. Con la noticia de hoy, que fue realmente sorpresiva, ¿qué está ocasionando? Que el mercado rompa este máximo, como ustedes pueden darse cuenta, y al generar esta ruptura, deja un precedente de que el instrumento pueda llegar a subir a un poco más. Yo creo que va a subir más. ¿Por qué? Porque qué es lo que dijimos básicamente? Que el mercado o el dólar se va a fortalecer, ¿ya? Entonces, si el dólar se va a fortalecer en el tiempo, que básicamente fue lo que mencionamos, si el dólar se va a fortalecer en el tiempo, ¿qué significa? Que el yen también, el dólar contra el yen seguirá fortaleciéndose. Esa es la conclusión. Seguirá fortaleciéndose el dólar contra el yen. Entonces debemos aguardar que el mercado como tal, pues, continúe con su movimiento alcista. Bien, cabe destacar que en este punto, como ustedes pueden ver, el precio está casi intacto, sin ningún movimiento de mecha. Entonces hay que esperar, obviamente, si quisieran comprar. La recomendación sería no comprar de momento porque aún el mercado no devela del todo su posición, pero en caso de que ustedes desearían comprar, la lógica es esperar una corrección. Si ustedes pueden ver, es un precio casi nítido, casi que no tiene mechas y lógicamente ningún precio es así de perfecto. Debe existir una corrección. Entonces, la corrección en algún punto se va a dar el día de hoy, es decir, va a rebotar y luego va a volver a coger este máximo, ¿ya? Muy parecido a lo que hizo el oro, es decir, recogió un poco la mecha, rebota y luego volverá a caer, ¿ya? Es muy parecido a lo que va a suceder con este tipo de inversiones que más adelante pues los vamos a observar, ¿bien? De momento hay que esperar un poco, hay que esperar que el mercado pues devele aún su posición sin ninguna dificultad y después podemos llegar a tomar alguna decisión de inversión más adelante. Bien, cabe destacar en este punto que las correlaciones han regresado. Saben que las había mencionado que algunas correlaciones se han perdido en el tiempo y principalmente esas correlaciones que se han perdido se deben fundamentalmente a que el mercado como tal eh, ha tenido problemas por el tema del IPC, ¿no? Entonces, uno de los que había recomendado no operar era el dólar canadiense. ¿Por qué el dólar canadiense? Porque iba a estar hoy muy volátil. Por un lado íbamos a tener los datos del IPC, que ha ocasionado lo que ha ocasionado. Y después tenemos los datos del tipo de interés de Canadá. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Como ustedes muy bien saben, una gran curva de mechas. Entonces, en este instrumento, al menos el día de hoy, hay que mantenerse quietos,
tiene fundamentales por todos lados, entonces no sería una buena idea el ingreso. Por otro lado, el Nasdaq recomiendo una venta, pero hay que esperar que salga la zona de ruptura. El oro ya mencionábamos que se espera que se venga una caída, obviamente se va a enrangar un poco, pero tiene que llenar su hueco, ¿sí? Entonces, la única forma que el oro no llene este hueco es que se suba otra vez acá. Se sube a este nivel, rompe su máximo, y si rompe el máximo, en este caso lo que debería hacer el precio es dirigirse a un máximo histórico. Pero, dado el dato muy impulsivo de la inflación, creo que es poco probable que se dé ese escenario. Bien. Referente al tema del euro, el euro de igual forma va a estar muy apalancado a lo que va a suceder con el oro y con la libra. Si ustedes pueden observar en el gráfico del euro, la caída ha sido descomunal, ¿sí? La caída del euro, a igual que la del oro, ha sido descomunal. De hecho, lo interesante de esto, que por ya mismo ha de caer el oro con fuerza, pero si ven que en el euro en el yen las posturas son nítidas, ni siquiera tenemos un nivel de mechas. ¿Ya? ¿Por qué sucede que en algunos instrumentos, a pesar de tener correlaciones, tienen mechas y otros no? Ya, sucede principalmente eso por la paridad de riesgo. Es decir, el oro siempre ha sido más riesgoso que otros instrumentos. Como el oro es un poquito más riesgoso que otros instrumentos, entonces ese instrumento va a dejar rastros, por decirlo así. Mientras que la libra esterlina, como pueden ver, es riesgosa, pero no tan riesgosa, entonces el mercado lo que hace básicamente es eh, continuar con un movimiento un poquito más lento del mercado. Bien, entonces, correlación directamente entre la libra esterlina, el euro y el yen. Se viene una corrección, sí, pero antes de eso va a continuar su movimiento al alza en fortaleza del dólar. Ya, como va a continuar su movimiento en alza a favor del dólar, lo que tenemos que hacer básicamente es coger la tendencia, nada más, ¿sí? Pero cojan la tendencia cuando venga la corrección de precio. Bien, entonces nos vamos por último a analizar el petróleo y con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy porque el mercado no ha tenido alguna posibilidad realmente de de otro punto de inversiones. Y como les había anticipado, el día miércoles, es decir, el día de hoy, es un día de pocas operaciones, ¿ya? ¿Por qué es de pocas operaciones? Porque, como ustedes pueden darse cuenta, pues el mercado se infarta a través de este tipo de noticias. Entonces, nosotros no queremos quedar atrapados en muchas operaciones, sino siempre tenemos que ser muy atentos a lo que puede llegar a pasar con el mercado. A ver, en el petróleo nosotros tenemos una posición en el largo plazo. No esperábamos que el precio rompa los 85, rompió el nivel de los 85, lo que nos da una imagen de que el precio podría llegar incluso a topar este máximo, que serían los $92, porque era un poco improbable que tope los 85, porque no había roto esta figura durante todos estos años, incluso con el tema de los tipos de interés. Ahora el petróleo realmente ha hecho una excepción y se va moviendo no con fuerza, sino lentamente, esto debido a los datos fundamentales que tenemos sobre la OPEP, ¿no? Entonces, la OPEP principalmente lo que está haciendo es reducir este tema de los barriles a la producción de barriles. Y eso hace que el crudo vaya fortaleciéndose poco a poco. Entonces, el petróleo, más que figuras técnicas, se está basando muchísimo bajo figuras fundamentales. ¿Ok? Entonces, el petróleo, al basarse bajo estas figuras fundamentales, nos dice en teoría que debería ejecutar una zona de compra. Yo he probado para ver, para medir la volatilidad de una pequeña compra, pero eso no pasa más que de un experimento. Por eso no les envié la señal de inversión, porque simplemente estaba probando el nivel de volatilidad que tenía con el IPC y realmente es muy bajo. O sea, aparentemente ni siquiera los datos del dólar están dando mucho de qué hablar en este mercado, sino más bien en el mercado se está vinculando más a datos de la OPEP que otro tipo de datos. Por ende, tenemos que estudiar ahora sí el tema de los efectos de los barriles de crudo y tratar de pronosticar un movimiento de precio. Javier dice, la noticia del petróleo de ayer en la noche era que había mucha producción, estaba en negativo. Sí, hay que revisar más que esa noticia, que sí es importante, no digo que no, hay que revisar el informe de la OPEP. ¿Ya? Cuando revisemos el informe de la OPEP, ahí nos va a decir la expectativa. Ya, esto es igualito. La OPEP es como la Reserva Federal. Ya, en la Reserva Federal nos dice la expectativa del tipo de interés, ¿verdad? Ya, en la OPEP nos dice la expectativa de los barriles de crudo. Así de simple. Entonces, necesitamos saber el informe de la OPEP para saber a dónde puede dirigirse el mercado más adelante y en función de eso tomar decisiones de inversión. ¿Ok? Ese sería básicamente el análisis del crudo.
Bien, ya voy a cerrar esta operación. Como les dije, esto de aquí solo fue un experimento para ver la volatilidad del instrumento en función a datos muy relevantes, como ustedes conocen, que es la inflación de Estados Unidos. En conclusión, estimados inversionistas, Bitcoin, tendencia a la baja. Oro va tendencia a la baja con fortaleza en movimiento del dólar. El S&P 500, perdón, el Nasdaq 100, tendencia a la baja. Euro dólar y libra, tendencia a la baja en fortaleza del dólar. Yen japonés, tendencia a la alza, posiblemente llega a la institucional de 1989, como les había mencionado. Y petróleo no se está moviendo por figuras técnicas del todo, sino se está moviendo por figuras fundamentales. Entonces, hay que revisar los discursos de la OPEP, de los países productores de petróleo, para tomar decisiones de inversión. De momento tenemos dos posiciones abiertas, una posición en fuertes ganancias y la otra posición aún luchándola para mantener su posición a la baja. Insisto, no se vayan a asustar con esta posición. Estábamos en ganancia, ahorita estamos en pérdida, pero no se asusten. La idea es que si es que rompe este nivel, ahí sí se fue, pero dudo mucho. Como ustedes pueden ver, el mercado en libra, en euro y en yen, todo da una prosperidad al dólar americano, lo que significa que el oro también va a tener una prosperidad a favor del dólar y va a llenar este hueco y va a topar la zona de control durante esta semana, es decir, hoy, mañana y el viernes. Mañana es un hecho de que el mercado va a desplomarse porque tenemos la misma noticia del día de hoy. Entonces, es un hecho que va a suceder eso. Bien, eso sería el seguimiento de inversiones del día de hoy, estimados inversionistas. Espero que les orienten sus medidas de inversiones. Dejen las posiciones abiertas para que el mercado dé vele y haga lo suyo. Cuiden sus lotajes y ya saben, dudas e inquietudes pueden hacerlo a través del grupo. Por mi parte, pues les agradezco un montón. Espero que generen rentabilidad durante el día y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.